Bueno, una alegría poder estar nuevamente por estos medios para compartir la palabra y bueno, es una bendición querer entregar el mensaje de parte de Dios para aquel que escucha. Y hoy tenía para compartir con los oyentes un mensaje que se titula Tener paz con Dios. ¿Cómo encontrar el camino? ¿Cómo tener la paz con Dios? ¿Sí? Y bueno, por si algunos no lo saben, bueno, recordamos que hace unos días el pueblo hebreo festejó el Año Nuevo Judío, ¿sí? Que sería por los años 5780 o 5781, creo que era este año. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué esta diferencia con respecto a nuestro calendario? ¿Sí? Entonces, analizamos un poquito esto. Nosotros usamos el calendario gregoriano, que es el que se utiliza en la mayor parte del mundo. Está formado por 12 meses, 365 días, y una vez cada 4 años, en febrero, tiene 2 días, un día más. El año 0, ¿sí?, lo marcó el nacimiento de Jesús, hace hoy en día unos 2020 años, ¿sí? Y en Europa fue promovido por el Papa Gregoriano XIII, y de ahí su nombre, sustituyó al Juliano en el siglo XVI. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esta diferencia con respecto al pueblo hebreo? Estamos hablando que el calendario gregoriano marca un antes y un después del nacimiento de Jesús. Y conociendo la palabra de Dios, las escrituras, ¿sí?, y el nacimiento de Jesús, sabemos que Jesús vino de descendencia hebrea, judía. Entonces, ¿qué mayor que eso? Qué importante es volver, ¿sí?, tiempos atrás, de dónde viene el nacimiento de Jesús. Entonces lo vamos a leer en el profeta Isaías, en la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, si me acompañan, el profeta Isaías fue en el año, su nacimiento en el año 740 aproximadamente antes del nacimiento de Cristo. Entonces, si uno lee en Isaías 53, versículo 1, dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? ¿Qué quiere decir? Que mucha gente no le creyó. Y entre ellos vemos el pueblo hebreo, el pueblo judío, que todavía está esperando al Mesías. No le creyeron a Jesús. Y ya estamos hablando del profeta Isaías, ¿sí?, mucho tiempo antes del nacimiento de Jesús. Versículo 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4 dice: ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Está hablando del pueblo de Israel, que fue el que él mismo lo entregó a la muerte. Versículo 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Como primera reflexión, esta palabra de Isaías es una profecía en relación con Jesús, quien fue despreciado y sufrió aquí en la tierra. Como decía antes, Isaías escribió en el año 710 aproximadamente, antes del nacimiento de Jesús. Sin embargo, la historia de su vida fue registrada allí, casi tan claramente como en los evangelios, a una nación desanimada y derrotada. El Señor le ofreció la promesa de su Hijo y lo rechazaron. Aún todavía el pueblo de Israel sigue esperando el Mesías, el camino de la redención, el camino de la libertad. Siguen esperando. Y en el versículo 12 dice del 53 Isaías: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Es difícil comprender cómo los hebreos, ¿sí?, el pueblo judío, pudieron leer esta profecía sin lograr reconocer al Mesías, a nuestro amado Salvador. Isaías nos da detalles específicos sobre el nacimiento de Jesús, su ministerio, su sufrimiento, su resurrección, su exaltación y su reino futuro. Qué importante, porque no hay nada que nos fortalezca aquí en la tierra, tanto para que continuemos nuestra vida, esta vida que nos hace tan difícil vivir. Y sin embargo, Él nos vino a traer esa paz con Dios. Qué importante que depositemos nuestra confianza en Jesús, el autor de nuestra fe. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que vos tengas paz, solamente es por medio de Jesús. Hoy la gente busca paz, quizás hacen tratados de paz entre los países, pero la paz con Dios la obtenemos por medio de Jesús, porque Él ya murió por nosotros, Él sufrió para que tengas la paz, para que la obtengas. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, es creerle, que Jesús es el único Salvador, es el único camino a Dios. Entonces, volviendo, cómo Isaías nos habla ya de su nacimiento de Jesús. Isaías 7:14 ya nos hablaba de su nacimiento. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo se relaciona con Mateo? Porque el Nuevo Testamento está a partir del nacimiento de Jesús. Está el Antiguo Testamento, que es todos los libros antes del nacimiento de Jesús.
Entonces, Mateo dice 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Ahí está la relación con el profeta Isaías. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y sabes, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Él mismo, cuando era jovencito, a los 12 años, él fue al templo y abrió el profeta Isaías. Vamos a leer en Lucas capítulo 4. Versículo 17. Y sabes, esta palabra no le era dada a nadie poder leerla, solamente estaba para el Mesías preparada esta palabra para leer en el templo de Jerusalén. ¿Y quién la abrió? Justamente Jesús, el Mesías. Pero sin embargo a ellos no se le abrió el entendimiento, no le creyeron. Y dice así: le dieron el libro del profeta Isaías, o sea, los mismos judíos, los mismos hebreos, le dieron el profeta Isaías para que él lo leyera. Y Jesús lo leyó. Jesús, nuestro Salvador, 12 años de edad, ya sabía él quién era. Él era el Salvador. Y le dieron el profeta Isaías 4:17, dice: lo abrió y encontró la parte donde está escrito: el Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me escogió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que serán de nuevo, que verán de nuevo, y a libertar a los oprimidos. Me escogió para anunciar este año: el Señor mostrará su bondad. Versión Palabra de Dios para todos. Y qué importante es reconocer qué vino, con qué propósito vino Jesús al mundo. Dice: el Espíritu Santo vino sobre mí. Dice: buenas nuevas a los pobres, a los abatidos, a los quebrantados. Quizás tú te encuentres en esa situación, por situaciones X, de enfermedad, abatidos, por quizás problemas sociales, problemas financieros. ¿Por qué no tienes paz? Y hoy el Señor te dice: Jesús es el único que te puede traer libertad. Jesús es el único que tiene autoridad para dar esta palabra. Dice: Él vino a dar libertad a los cautivos. Dice: buenas nuevas a los pobres. Envió a contarles a los prisioneros que sean libres. ¿Cuánta gente que está prisionera? Quizás no solamente de cárcel, prisionera por algún hecho delictivo, sino que prisioneras en su estado interior, prisioneras en su vacío, prisioneras en tu depresión, prisioneros quizás por falta de identidad. ¿Cuánto se habla ahora, ¿no?, de la libertad, de identidad, de la identidad que uno quizás no alcanza a comprender? Entonces no te identificas con ningún sexo, pero Dios hoy puede hacerte libre. Quiere quitarte esta opresión, esta falta de identidad que tenés. Te viene a traer libertad. Jesús es el único que tiene autoridad para eso. Jesús vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos,
No se trata de una visión quizás natural, es una visión espiritual, que muchas veces no vemos nuestra propia condición humana. Esa es la vista que Dios te quiere dar hoy. También hablaba de su ministerio, el profeta Isaías, el ministerio de Jesús, como segunda reflexión. Isaías capítulo 11, versículo 1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y está relacionado también, ¿sí?, con Mateo capítulo 1, versículo 1, que habla del ministerio de Jesús, la genealogía de Jesús. Cuando habla de dónde desciende Jesús, que habla, dice capítulo 1, versículo 2, 1 y a partir del 1 dice: libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, y a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Arán engendró a Aminadab. Habla de toda la genealogía de Jesús. Y en el versículo 6 dice: Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Uría. Y Jesús viene de la raíz de David. Y también nos habla de la muerte. En Isaías nos habla de la muerte de Jesús. ¿Cómo es la relación? En Isaías capítulo 52, versículo 13, dice así, Isaías, dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. 14 dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Habla del ministerio de Jesús, de su muerte, que Jesús murió por nosotros, pero también resucitó. Habla de la resurrección también. El profeta Isaías en 53:10, que lo habíamos leído anteriormente, ¿sí?, para recordar, 53:10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Ya que Dios fue tan fiel en el cumplimiento de sus promesas en el pasado, ¿sí?, no podemos nosotros confiar en las promesas encontradas en la palabra de Dios con respecto al futuro. Jesús es el mismo. Y habla cómo se fueron cumpliendo sus palabras, sus profecías. Y también se va a cumplir el futuro que Dios nos marca en su palabra. ¿Qué es lo que va a suceder? Romanos 10:16 dice: mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos obedecieron el mensaje, no todos hoy obedecen el mensaje, no todos hoy hacen la aceptación de Jesús, no todos le creen, sí, a su palabra, pero sabes, está en cada uno de nosotros en creerle. Hoy me acordaba cuando preparaba esta palabra, que bueno, yo desciendo de padres rusos,
polacos, y de parte de mi abuela materna vengo de raíces un poco hebreas, que bueno, hace unos años atrás nos enteramos de que ella había quedado huérfana de los padres en la Primera Guerra Mundial, y lo adoptaron una familia hebrea, que también, bueno, no quisieron dar a conocer por temor a ser, ¿no?, perseguidos. Y resulta que mi abuelo, cuando estaba a punto de desencadenarse la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo materno, estando allá en Rusia, él escuchó una palabra profética, y la palabra profética era de que iba a venir una persecución a los judíos. Entonces él, ante esa señal, se vinieron a la Argentina, simplemente porque le creyó a Dios. Y así es nuestra vida. Uno cree y otros no creen. El que cree tiene la vida eterna a través de Jesús. El que cree recibe el camino, recibe la paz con Dios. Y el que no cree, dice, tiene el resultado de su conducta, ya es condenado. O sea, nadie obliga a nadie. Cada uno, Dios nos dio la posibilidad de salvarnos, porque Él murió por nosotros para que tengamos salvación eterna. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo nosotros somos justificados ante Dios? ¿Cómo logramos esta paz con Dios? Es por medio de nuestro Señor Jesús. Es el único camino a Dios. No hay nada acá en la tierra que nosotros podamos hacer. No hay ningún sacrificio que podamos mostrarle a Dios. Es por fe en Jesús. Por más que lo intentemos, nunca vamos a alcanzar el ideal de Dios. Nunca seremos perfectos, nada que hagamos podamos alcanzar la salvación. No hemos conseguido llegar hasta Dios con nuestras acciones, con nuestras propias fuerzas o con nuestros méritos. Pero Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo Jesús para cumplir en nuestro lugar las exigencias que no logramos cumplir. Él era perfecto, pero aún así fue despreciado, fue desechado. Y a pesar de todo eso, Él cargó con nuestras enfermedades. Él mismo cargó y soportó nuestros dolores. Nosotros podemos llegar a Dios a través de Cristo. Él perdona nuestros pecados. Y así como Cristo resucitó, nosotros también tendremos vida eterna. Dios lo hizo esto porque nos ama y quiere que tengamos paz y comunión con Dios. Solo con Él podremos tener paz y comunión con nuestro Dios. Si crees que Jesús murió por ti, podrás vivir y tener paz con Dios. Sabes, la economía no se encuentra mal. Quizás te encuentras en esta situación, problemas económicos, quizás apuntaste tu fe a tu negocio, a tu emprendimiento, pensaste que eso te iba a salvar, que te iba a dar una seguridad. Quizás te casaste pensando que ibas a ser feliz, que ibas a satisfacer toda esa paz que te faltaba, pero resulta que te diste cuenta que no estaba allí. No estaba allí lo que necesitaba. Quizás, ¿no? ¿Cuántos hijos que sufren? ¿Cuántos niños que están padeciendo escasez, sufrimiento? El problema de la salud que estamos viviendo mundialmente. Pero sabes, hace más de 2000 años, Dios ya nos había hablado por medio del profeta Isaías que vendría un Salvador, el Mesías prometido, Jesús. En San Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir? Que aunque nosotros tengamos salvación, tengamos a Cristo en nuestra vida, no vamos a ser ajenos a todo lo que estamos padeciendo.
Pero qué importante que es tener la paz de Dios en nuestro interior, tener a Jesús viviendo de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Como decía antes, ¿no? Quizás en su momento, hoy estoy aquí en Argentina porque, bueno, mis abuelos tomaron esta decisión de salvar su vida y librarse quizás de ser perseguidos y ser muertos en el genocidio en la Segunda Guerra Mundial. Fueron salvos de esa oportunidad. Pero hoy el mensaje es diferente. Estamos hablando de una salvación eterna. Una salvación eterna. No se trata de librarnos de situaciones X, porque por más que vayamos a otros países, también hay dificultades, hay problemas. Pero qué importante que es que encuentres la salvación en Jesús. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y como decía antes, el que cree, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nosotros, como seres humanos, no podemos condenar a nadie. Pero sabes, Jesús ya hizo todo por nosotros. Y está en nosotros la decisión libre de la condición que te encontrás. Por eso hoy está esta invitación, para que encuentres el camino a la salvación, el camino a la paz con Dios. Y ese es Jesucristo. Por eso allí donde estás, si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, reconocer de que realmente has vivido una vida despreciándolo, has vivido una vida con tus propios antojos, como no en su momento a Jesús cuando estaba acá en la tierra lo despreciaron, pero ahora Él se sentó a la diestra de Dios Padre y dice que intercede por nosotros. Así que te invito ahí donde estás, que aceptes a Jesús en tu corazón, que te perdone los pecados. Dile a Dios que perdone tus pecados y vas a ser libre. Dios te va a dar paz a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Así como estamos, vamos a pedirle a Dios. Vamos a hacerle una oración. Y Dios dice que completa la obra en cada uno de nosotros. No solamente murió por nuestros pecados, sino murió por nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nunca vamos a tener paz. Hoy la gente vive con miedo. Entonces, miedo, no sé, a la enfermedad, miedo a la pandemia, miedo a la crisis, miedo a que le falte trabajo. Qué importante que es vivir con Jesús. Y Él es el que te va a ayudar a suplir todas tus necesidades, a salir adelante en todo. Qué importante que vengas a Él, ¿sí? Te invito ahí donde estás y voy a orar por ti. Dile, Jesús, he estado lejos de ti todo este tiempo. No te he reconocido que tú eres el Mesías prometido. No he reconocido de que tú eres el Salvador del mundo. No he reconocido que tú eres el camino. Por eso hoy vengo a ti con todo mi corazón. Perdona mis pecados. Cambia mi vida. Límpiame. Abre mis ojos. Quítame de esta celda donde me encuentro. Porque tú dijiste que tú viniste a traer libertad a los cautivos. Hazme libre. Sáname, Señor. En el nombre de Jesús. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser libre y no ser condenado. Sálvame, Señor Jesús. Perdóname. Vengo a ti de todo corazón. Quiero ser tuyo. Tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahí donde está, voy a orar por quizás personas que a lo mejor estén con problemas de enfermedad,
quizás de salud, problemas económicos, falta de trabajo. Vamos a orar, ¿sí? Gloria a ti, Padre, te doy gracias por esta oportunidad, Señor, de venir a ti. Gracias porque tú eres el mismo Dios, todopoderoso, que creaste el cielo y la tierra, que mandaste a tu Hijo Jesús al mundo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Señor, gracias porque tú, Padre, eres el único camino a Dios. Tú nos has reconciliado con el Padre. Te damos gracias. Padre, te pido por aquellas personas que aún, Señor, no te conocen. Quizás, Señor, gente hebrea de otras nacionalidades que aún han despreciado al Mesías. Revélate, Señor. Revélate a cada uno de ellos. Muéstrale que tú los has amado, a pesar de haberte despreciado. Señor, llégate a cada hogar. Visita ahí ese hogar que está pasando necesidad, ese hogar que está pasando crisis económica. Señor, visítanos, Padre. Manda, Señor, tu gloria a ese lugar. Tu sanidad, Padre, llegue a aquellos que están pasando enfermedad, quizás a punto de morir, Señor. Que te conozcan a ti, Padre, que sean salvos. Señor, que tú puedas enviar ángeles ministradores a favor de aquellos que necesitan de ti una salvación, aquellos que quizás están a punto de suicidarse. Señor, rescátanos, Padre, de la garra del enemigo, y lo traemos a ti, Señor. Venga tu salvación a esos lugares, Señor, a esas personas. Padre, alcánzales tu gracia, a los niños huérfanos, Señor, que no tienen paz, que quizás le faltan el alimento. Señor, visítalos, los hogares de niños, los hogares de ancianos, Señor, las cárceles. Bendícelos, Señor, revélate a ellos. Trae libertad, Padre, a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, te amamos, te damos gracias y te honramos, te glorificamos y te reconocemos que tú eres el único camino a Dios. Gracias por esta salvación tan grande. Gloria a ti, Padre. Te rendimos a ti, Señor, gloria y honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por estar ahí y nos vemos otro día.